Zona Parlamentaria, espacio para conocer las leyes nacidas en revolución. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa de Zona Parlamentaria por su canal ANTV. Comenzando este año muy noticioso, muy movido. Es imposible que nosotros comencemos este programa sin el análisis respectivo de los últimos acontecimientos que han ocurrido en esta sede, en donde factores de la oposición venezolana se han dividido, se han confrontado, se han enfrentado, incluso llegando a las manos, y nosotros tenemos que hacer el análisis no solamente desde el punto de vista político, sino además desde el punto de vista jurídico, y para ello hemos invitado a Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, pero además miembro de la vicepresidencia del PSUV, de mujeres del PSUV. Viene además de un acto con el presidente de la República en La Guaira. Estamos en vivo, en directo, y bueno, yo le voy a dejar la palabra a Gladys un poco para que nos haga un recuento, sobre todo desde el punto de vista constitucional y de la ley orgánica que rige la convocatoria e instalación de la Junta Directiva, y cuáles son las implicaciones, porque ahora resulta que para el mundo se quiere hacer ver que hay dos directivas. Una virtual, apoyada por los tanques de pensamiento, los medios de comunicación transnacionales y los tanques militares del gobierno más genocida de todos los tiempos de la humanidad, como es los Estados Unidos de Norteamérica, y una que aparentemente está en la legalidad, y digo aparentemente porque falta que salgan del desacato. Yo aclaro ese puntico. Es decir, ellos cumplieron con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley orgánica, pero no han salido del desacato. Ahí les dejo entonces a la compañera Gladys. Gladys, tu opinión. Gracias, María Alejandra, por tu invitación. Saludos a nuestro pueblo que siempre está atento de este tipo de programas que yo califico programas de pedagogía política, de pedagogía constitucional, pedagogía jurídica, pedagogía legal. Herramientas fundamentales para nuestro pueblo, para poder tener un pueblo forjado en la conciencia, que pueda transmitir también los argumentos que este tipo de programa dan a nuestro pueblo. Precisamente cuando yo venía entrando, saliendo de allá, de maquillaje de ANTV, me encuentro con un trabajador de aquí, que es militante del Consejo Comunal de su comunidad, de por allá de Petare. Y él me dijo, yo quiero que usted me conteste una pregunta, ¿cómo es esto? ¿Por qué los parlamentarios del Bloque de la Patria fueron ahí si esa asamblea está en desacato? Y entonces me lo está preguntando el compañero militante de un consejo comunal, un activista de la organización comunitaria. ¿Qué quedará para los extranjeros que no conocen la realidad? Exactamente, ¿qué quedará para el que no es de aquí, que es donde la mediática, la gran prensa, es a la que sirve a los intereses imperiales, a los intereses oligárquicos, bueno, es la que difunde lo que ellos dicen que es la verdad sobre Venezuela? Y por eso la importancia de este tipo de encuentro, ¿no? Y efectivamente es importante que nuestro pueblo tenga claro que esta asamblea todavía está en desacato. Para salir del desacato, él me daba, tienen que incorporarse los 3 diputados, desincorporar a esos señores de allá de los indígenas, de Amazonas. Sí, exactamente, ese es el argumento, una forma de salir del desacato y además expresarle al Tribunal Supremo de Justicia por una solicitud que deben hacer formalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Tú me desmientes si esa no es la ruta, que eres experta constitucional, pero en todo caso ese es un paso que hay que dar para que los actos que se generen de esta nueva junta directiva puedan surtir efectos erga omnes, como decimos los abogados, ante todo el mundo. Deben producir efecto. Hasta ahora no producen efecto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó y por qué nosotros estamos avalando eso? Me pregunta él, caminando de allá para acá. Yo le digo, una cosa es el acto político de haberse incorporado los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional del Bloque de la Patria al espacio donde sesiona
como una contribución al diálogo que ha implementado el presidente Nicolás Maduro, y uno de los acuerdos de ese diálogo fue la incorporación de los parlamentarios del Bloque de la Patria a la Asamblea para que sirvieran de facilitadores y de facilitadoras de lo que debe ser la posibilidad de restaurar la legalidad, la legitimidad incluso de ese poder legislativo como lo tuvo siempre ante los ojos del mundo, para que puedan surtir entonces efectos sus actos. Y los parlamentarios del Bloque de la Patria están haciendo, por instrucción de la dirección política de la Revolución Bolivariana, vinieron a esta asamblea. Recordemos que se incorporaron antes de que llegara el periodo del 5 de enero, ¿verdad? Ya hubo un proceso de incorporación producto del cumplimiento de los acuerdos del diálogo que se reimplementaron en la última convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro. Y estuvieron aquí formando parte de comisiones, llegó el 5 de enero, viene el proceso de instalación de la Asamblea por mandato constitucional y por mandato de la ley orgánica denominada Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, que por su carácter de organizar el funcionamiento de un poder precisamente es por el que adquiere el carácter de ley orgánica independientemente de que se denomine reglamento. Es decir, no es una ley de rango sublegal, sino que es una ley orgánica porque organiza un poder, en este caso el poder legislativo. Ocurrió lo que ocurrió. Hay una junta directiva electa de acuerdo con el procedimiento que se sigue en el reglamento interior y de debates. Resultó un cuerpo allí colegiado, integrado por un presidente, dos vicepresidentes, un secretario, no sé si hay subsecretario también allí, creo que allí no lo tenemos, y hay una junta directiva. Esa junta directiva comenzó ya a operar, tomaron posesión de las oficinas de aquí, de este espacio del Palacio Legislativo. El presidente está aquí en este momento. Extremo derecho, ¿verdad? El presidente de esta asamblea está aquí en este momento. El espacio donde él despacha, allí está funcionando. Y bueno, ocurrió otro fenómeno propio de la oposición venezolana, propia de ese adefesio que llaman parte de esa oposición. Además que hemos conseguido un producto extraordinario, que es que la oposición se dividió y la oposición surge, una oposición que aparentemente tienen que demostrar mucho todavía, aparentemente quieren seguir por la ruta de la legalidad, de la constitucionalidad, más allá de las contradicciones internas que pueda haber entre ellos. ¿Y por qué surge esa oposición? Porque esa oposición hasta ahorita andaban comiendo en el mismo plato, todos esos que están ahí, que salieron electos, estaban comiendo en el mismito plato, forman parte del mismo festín. Sin embargo, pues bueno, hay toda una línea discursiva y un accionar que tributa a que parece que se puede ir conformando otra oposición, que es un poco el deseo de este pueblo que surja. Se fue hasta el deseo del comandante Chávez. Por ahí vimos unos audios del comandante Chávez donde decía: yo estoy interesado que surja una nueva oposición en Venezuela, con quien entenderse, con quien trabajar por el país, el interés nacional. Nosotros lo estamos invitando a que se conviertan en chavistas, sino que sepan jugar el rol que les corresponde cuando viven en un país donde se oponen a un proyecto, y que hagan su trabajo político que tengan que hacer si es que quieren salir electos en algún proceso electoral. ¿Qué sucedió entonces con la puesta en escena, sobre todo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, con Guaidó? ¿Qué sucede? ¿Qué crees tú que sucedió con el adefesio, no solamente jurídico, que es inexistente en el mundo jurídico, pero además con la puesta en escena para instancias internacionales de Guaidó y su combo? Yo creo, María Alejandra, y creo quienes nos ven y nos escuchan, que hubo como una especie de dilución de Guaidó. Se fue como diluyendo en ese montaje teatral que hizo, porque efectivamente todo se vio, porque el segundo día también ocurrieron cosas aquí adentro, donde vinieron a tomarse foticos, como para tener el escenario de donde funciona la Asamblea Nacional. Necesitaban tener esa foto para ponerla al servicio de sus amos en el exterior, los jefes del imperio norteamericano,
precisamente vinieron y tomaron esa fotico, pero a mi modo de ver, ha habido en el imaginario colectivo, incluso para la propia oposición, cuando uno ve reacciones de gente de oposición que se expresa de Guaidó como se expresa, a mi modo de ver, él se fue como diluyendo, se fue como desgastando, fue quedando una especie de caricatura, un personajillo que está allí, que evidentemente está claro que es un siervo del imperio, que está haciendo un trabajo para persuadir de que él es un actor fundamental en el proceso de recomposición de las fuerzas que el imperio quiere que se recompongan en Venezuela, pero a mi modo de ver, ya el imperio debe estar bastante decepcionado de ese personajillo y seguramente estará trabajando para ir viendo de qué otro personaje se pega que pueda ir haciendo el trabajo que ellos evidentemente insisten en hacer en Venezuela, a juzgar por las declaraciones de Trump, por las declaraciones de los voceros y voceras del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Guaidó no tiene, digamos, legitimidad interna. Claro. Sus actos están diseñados para hacer creer en esa estrategia de control de la percepción que muy adecuadamente los medios de comunicación transnacionales Los desarrollan manejan, así es. en el marco de la guerra. Entonces, él es una imposición externa Correcto. de una estrategia de guerra, que puede ser, algunos consideradas guerra híbrida. Él es un elemento, así como es otro elemento, para tratar de diluir la institucionalidad y la cohesión social, la hiperinflación. O sea, Guaidó desde lo político institucional, Claro, ¿me explico? claro. Está entonces la hiperinflación que afecta y el ataque a la moneda que te afecta desde lo material. Y que además Entonces, desde ese momento se acrecentó. claro, tú tienes los dos escenarios Claro. y van a seguir al infinito. Así es. Porque realmente el montaje es acabar con la tranquilidad, impedir que haya la posibilidad de un encuentro entre una fuerza de oposición que tiene derecho a existir y que tiene derecho a oponerse al proyecto revolucionario, Claro. siempre y cuando tribute Así es. a la paz, al desarrollo, y no una oposición que se ha dedicado desde el 2015 para acá a insistir en golpes de Estado, a insistir en invasión, ha aplicado todas las fórmulas habidas y por haber para acabar con la institucionalidad. Entonces pareciera que Guaidó, esa impostura externa que se nos impone a través de la guerra híbrida, ahora necesita continuar con la pantomima. ¿Por qué? Porque además recibe financiamiento, no lo Claro, digo así yo, es. lo dijo Elliot Abram, que le dan entre 90 y 100 millones de dólares para sostener La asamblea. la conspiración. O sea, no es cualquier cosa, así es. Gladys. ¿Qué podemos, desde nuestra posición, puede ser que haya gente que no lo entienda, pero qué podemos hacer nosotros frente a esa dualidad que se nos impone para recuperar la cordura? Claro. Fíjate, María Alejandra, a mí me luce bien interesante este planteamiento que tú haces sobre como la puesta en escena de Guaidó, que por un lado va la puesta en escena, pero además es que está en desarrollo un guión en el que se insiste desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y por eso uno lo ve a él, y cuando lo ve, uno siente que actúa, pues, y uno siente además que no lo perturba ni que Carvagelino le diga lo que le diga, ni el otro diga lo que le diga, ni que lo va... Él está cumpliendo un papel. Ese es el tema perceptivo que tú manejas muy bien. Y eso lo debe analizar y debemos contribuir. Primero, una cosa que debemos hacer es contribuir para la comprensión por parte de nuestro pueblo de eso, para que comprenda qué es lo que está en desarrollo, cuáles son los actores de ese guión, cuál es el papel que juega cada actor en lo interno y el papel que juegan sus interlocutores internacionales, ya sea en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la propia Unión Europea, que replican también a través de la gran prensa que llaman ellos, replican situaciones donde prácticamente pretenden presentar como la asamblea válida, la legítima, la que instalaron allá en los espacios de El Nacional. No vamos a dejar este tema
porque hay mucha tela que cortar, pero vamos a ir a un corte y ya venimos con Gladys Requena, nuestra querida amiga Gladys Requena. Ya venimos. Zona Parlamentaria, espacio para conocer las leyes nacidas en revolución. Zona Parlamentaria, espacio para conocer las leyes nacidas en revolución. Regresamos con Gladys Requena y el recuento que estamos haciendo de los hechos noticiosos, políticos y jurídicos que han ocurrido desde la instalación el 5 de enero de la Asamblea Nacional y la elección de la directiva. Y bueno, yo quería hacer una reflexión, y es el tema de que para la mediática internacional, Juan Guaidó, cuando se niega a entrar a la Asamblea, se escoge una plancha alternativa que hay que decir también es de oposición, no es chavista. Resulta que cuando él se ve perdidoso en este escenario, que es el escenario real, material, él acude al escenario mediático y desde un medio de comunicación de oposición se autojuramenta, lo vimos todos otra vez, cual rey, se autojuramenta y designa y dice, además, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, yo no he visto las actas que lo prueben y seguramente cuando la veamos nos vamos a sorprender y vamos a comprobar que mientras en este escenario votaron los principales, allá votaron los suplentes de esos principales. Es decir, hubo doble voto, lo cual excluye al suplente, absolutamente ilegítimo. Pero además votaron por internet, lo cual no es válido. Nuestro Tribunal Supremo de Justicia declaró la modificación del reglamento inconstitucional, por lo tanto no tiene validez dentro del mundo jurídico, pero como yo te digo, allá hay dos escenarios. El escenario mediático, para seguir en esta dualidad de la guerra híbrida, en la impostura que significa Juan Guaidó, porque además, fíjate, el Juan Guaidó del 5 es distinto al Juan Guaidó del 7. El 5, él se ve derrotado, la cara era todo un poema, y como acto desesperado, para que ese fuera el tratamiento que se le dio, fue victimizarse y decir que lo habían excluido, que no lo dejaron entrar y por lo tanto no pudo juramentarse, lo cual es absolutamente falso. Si él no estaba, porque él ya no era el presidente, él era el director de debate, eso hay que aclararlo, él perfectamente su plancha la pudieron proponer y si tenía la mayoría, igualito ganaba y lo hubiesen llamado usted el presidente otra vez. Pero como no tenía la mayoría, se fue para el Nacional y allá montó el show con quién sabe qué. Ahora, ¿cómo le explicamos eso a la gente que no sabe cómo funciona internamente el reglamento y la Constitución? Yo comparto plenamente este argumento que ha esgrimido María Alejandra Díaz sobre las dos posiciones de Juan Guaidó, 5 y el 7 de enero. 5, el día que la Constitución dice que debe instalarse la Asamblea Nacional, ¿verdad? En este caso era su último periodo de sesiones, ¿verdad? Se cerraba. Y el día 7 fue el primer día que iban a sesionar después que ya se tenía la nueva junta directiva. Y efectivamente allí se victimizó Guaidó. Necesitaba también mandar una imagen al mundo para que pudiera haber coherencia entre los argumentos esgrimidos de que no los dejaban entrar y bueno, el forcejeo que él montó allí precisamente como para tratar de entrar por la fuerza, pues, que fue subirse a la reja esa que estaba ahí. Eso fue el 5, ese fue el propio 5. Pero ya luego el 7, cuando él viene para acá, ¿verdad? Es otro. Cuando ya empieza la sesión. Correctamente. Él trata de interrumpir la sesión con una escaramuza por esta puerta. Y lo otro que hay que leer bien es la simbología que representa el hecho de que haya sido escogido la sede de El Nacional, que es un periódico de la oligarquía que ha venido además jugando un papel de actor político en la confrontación con el gobierno bolivariano, con la revolución bolivariana, y que precisamente ese haya sido el escenario que escogió Juan Guaidó, no solamente para juramentarse, y como bien tú lo dices, no hemos visto las actas, sino que se autoproclamó
como presidente de la República Además, de nuevo, además, y como presidente de la Asamblea Nacional. O sea, doble autoproclamación, en lo que uno sabe que es un adefesio jurídico, pero como no es el mundo jurídico solamente el que cuenta, sino el mundo político y las acciones de los actores políticos, Y mediáticos. entonces, y el mundo de lo que hoy forma parte de la guerra, que es lo mediático, lo psicológico, ¿verdad? Que son armas que están usando también contra la revolución bolivariana en toda esa guerra multifactorial que llamamos nosotros, multidimensional, donde lo mediático juega un papel, lo psicológico juega otro, lo comercial, lo financiero, lo económico propiamente dicho, que son las diferentes formas como se manifiesta la guerra. Bueno, está en pleno desarrollo la guerra, pero desde el escenario del poder legislativo, el poder legislativo fáctico y el poder legislativo legal, que pudiera llamarse porque se cumplió con todos los requisitos de haberse hecho Formalmente el acto sí. formal, ¿verdad? Porque una cosa es lo legal y otra cosa es, ajá, estos actos surten efectos. No surten efecto hasta que no salgas del surtir desacato. efecto porque deben salir Del del desacato. desacato. Pero está en desarrollo ese guión, pues. Y él tiene el papel que hace de víctima, de aparecer como que lo están agrediendo, le están impidiendo el libre desarrollo de su función política, que de paso hay un argumento que a mí me gustaría que compartamos también, que es el tema de la inmunidad parlamentaria. En algunos actores uno le escucha decir que no debió entrar porque está privado de la inmunidad parlamentaria, y otros, yo por lo menos considero que una cosa es la privación de la inmunidad parlamentaria, que es el privilegio que él tiene para un tema de cómo se somete a un juicio una persona que tenga impedida su inmunidad, tiene que ir ahora por el proceso ordinario, normal, pero él sigue siendo diputado, ¿verdad? Él no se le ha desprovisto de su rol de diputado, lo que no tiene es el privilegio de la inmunidad, y por eso, por supuesto, él podía entrar. Nadie se lo impidió, el que no quiso entrar fue él, el que no entró porque quiso poner condiciones para entrar fue él, que era que pudiera entrar el señor que tenía al lado. Claro, pero el otro sí ¿verdad? estaba inhabilitado y Juan Guaidó todavía no está Sí, inhabilitado. no, porque él no tiene inhabilitación. Hay que hacer la todavía, diferenciación, exactamente. me explico, hay Así que es, hacer la diferenciación tal porque cual. yo coincido en ese argumento, pero hay que diferenciar. Uno estaba inhabilitado, Ujú. el otro no. Correctamente, que es el caso del Moreno, el que estaba allí al Sí, lado de el él. compañero que él está- se la él jugó estaba defendiendo. Y que luego buscó como argumento para él tampoco entrar. Claro. Entonces, vistas las cosas así, hay que estar atento a ese gran teatro que está en desarrollo y que no es solo, es un teatro en cuanto a cómo actúan los actores, pero que es una verdad lo que está ocurriendo, que es una hechura del imperio norteamericano, que ocurran las cosas así, porque ellos tienen el propósito de descalificar los actos que aquí se tomaron el 5 de enero desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la percepción en el mundo de estos actos, y pretenden generar una opinión favorable de que el señor Guaidó sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional. Fíjate, Guaidó es un instrumento diseñado por ellos en la guerra híbrida que permite varios escenarios. Hay un escenario que permite cohabitar con esa impostura. Hay un escenario que permite incluso tomar la decisión de meterlo preso. Y hay un escenario que permite en dejar pasar esa situación. El escenario ha sido de cohabitación y eso ha significado a lo interno una expresión que Virilio utilizaba, Paul Virilio, de guerra civil fría, porque no vemos el enfrentamiento violento, pero él, desde su posición, lo que intenta es deslegitimar a lo interno, a las instituciones, es decir, el ataque certero al Estado-Nación, mientras funciona la otra arma que desde lo material está demoliendo la cohesión social y el tejido social, que es la hiperinflación y el ataque a la moneda. Ganar tiempo para seguir manteniendo Ese esas escenario, condiciones, por exactamente. supuesto, él necesita ya ahora, fíjate que el discurso cambia, son muy hábiles
Y hay que estar muy atento a eso, porque en principio ellos se atrincheraron en el discurso de que esta Asamblea Nacional es el único poder legítimo. Ya ahora dicen, no me sirve esta Asamblea Nacional, vamos a destruirla. Y por eso el montaje alternativo en el escenario de lo mediático hacia afuera, porque realmente ¿qué es Juan Guaidó? Juan Guaidó es lo que es gracias al apoyo de los cañones de los gringos y gracias a los gobiernos adláteres que han dicho que lo reconocen, pero además el financiamiento que recibe y al montaje desde los medios de comunicación. Entonces, cuando uno ve todo esto, ¿qué hacer para evitar, cómo hacemos para evitar que ese escenario de deslegitimación continúe? No solamente de deslegitimación, sino también de destrucción de este poder, ¿verdad? Y ya la Asamblea Nacional Constituyente, en una rueda de prensa que lideró nuestro presidente Diosdado Cabello Rondón, precisamente alertó al mundo. Y alertó a la oposición, por supuesto, porque son hechos públicos y notorios, pero alertó al mundo de que desde las facultades que tiene la Asamblea Nacional Constituyente y desde el papel que juega la Asamblea Constituyente en el proceso de paz que lidera el presidente Nicolás Maduro, no estamos dispuestos a permitir que se destruya ni físicamente estos espacios, ni que se destruya lo que pudiera ser lo orgánico de un poder como es el poder legislativo y que ya afortunadamente está languideciendo su tiempo de vida porque este año es de elecciones para recuperar la Asamblea Nacional, para recuperar las mayorías a favor de la revolución en la Asamblea Nacional, y es un periodo en que nosotros también tenemos que saber llevar el proceso preelectoral, por lo menos antes de que se decidan fechas, se anuncien fechas, se desarrollen otros acuerdos como es la renovación del Consejo Nacional Electoral, como es parte de los acuerdos tomados, donde más bien el campo revolucionario ha venido dando muestras de cumplimiento de cada uno de los acuerdos que se asumen, y por el contrario lo que recibimos de parte del campo opositor y de los sectores que lideran la desestabilización política es precisamente lo contrario. Por eso nosotros tenemos que armarnos de una gran fuerza, de una gran voluntad política para restablecer el orden en este poder legislativo. Toca a la dirección política de la revolución y toca a la institucionalidad legítima de este país, llámese Tribunal Supremo de Justicia, llámese el Poder Ciudadano, llámese el poder electoral, los poderes legítimos de este país, asumir cada quien su rol para la aplicación de la justicia, en el caso de un estado de justicia social y de derecho, que es el que debe imperar, el que impera en este país y que es el que proponemos y defendemos para que se restablezca, para que la paz encuentre su cauce, para impedir la guerra incluso proclamada por el imperio, y que ya nosotros vemos cuando vemos lo que ocurrió en Irán con este asesinato, este acto terrorista contra Soleimani, ¿verdad? Tenemos que ver que eso es parte de una estrategia que también tiene que ver con Venezuela, claro, ¿verdad? Y no podemos verla aislada, sino en el gran escenario donde todo se cohesiona. Así que es parte de las tareas que hay que hacer, María Alejandra. En cuanto a nuestro pueblo, saber asumir también el papel que como pueblo nos toca jugar para que no nos permee las cosas que hay veces se ven como raras, que son raras, y que pudiera ser que se inocule en la conciencia de un pueblo otro guión que no es el que realmente debe avanzar. No, nosotros estamos convencidos de que hay que darle argumentos a nuestro pueblo para que aprenda a interpretar un momento tan complejo, Gladys. Porque si los análisis se hacen desde el punto de vista lineal, tú no vas a entender qué está pasando en Venezuela. Incluso el más revolucionario de todos los revolucionarios se preguntaba qué hacía nuestra gente en la Asamblea Nacional, por qué regresaron. Y ahora, después de este resultado, después de que se logró que un sector
que no quiere la invasión aparentemente Claro. y que tiene un discurso de reinstitucionalización, así es. tomara el control de la Asamblea, entonces uno empieza a darse cuenta de que no puedes verlo desde el punto de vista del simple Claro, análisis claro, lineal así es. y que como son situaciones complejas debes verlo desde el análisis complejo de las situaciones. Pero ya vamos a regresar con este análisis complejo de la situación de la Asamblea Nacional con Gladys Requena después del corte. Ya venimos. Zona Parlamentaria, espacio para conocer las leyes nacidas en revolución. Parlamentaria, espacio para conocer las leyes nacidas en revolución. Regresamos con este segmento final del programa Zona Parlamentaria desde ANTV con Gladys Requena. Y hay varias preguntas que se generan. Hay una puesta en escena que tiene que justificar Juan Guaidó por el financiamiento que ha recibido. El Juan Guaidó del 5 no es el mismo Juan Guaidó del 7, violento, retador, que golpeó a la Guardia Nacional, que la insultó, que el Juan Guaidó del 5, no es el mismo. El del 5 se recompone inmediatamente el escenario y se van al medio de comunicación, el nacional ya conocido, para montar ese escenario. Pero paralelamente a esto hay otra realidad, y es que toda esta situación ha provocado que el arma preferida del imperialismo desde el año 2015 para acá, que es la manipulación del tipo de cambio y el ataque a la moneda, también vaya al galope. Y eso provoca una afectación directa en el poder adquisitivo de nuestro pueblo y en la realidad material. Y estamos entonces en medio de esta guerra, porque es una guerra civil fría, que intentó ser una guerra civil abierta, pero que la paralizó la constituyente. Recordemos esos hechos, vamos a estar claros. Aquí la opción en el 2017 era ir a una guerra civil si el presidente hubiese asumido, por ejemplo, la figura jurídica de un estado de conmoción. De conmoción. Interna, constitucional, que es constitucional, pero era admitir que había un conflicto interno con unas partes en conflicto, con una guerra civil abierta. Y el presidente se fue por lo electoral, donde incluso la gente de la oposición que no quiere violencia votó en esas elecciones. Pese a las críticas que la gente puede hacer de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros significamos una válvula de escape jurídico-política que le puso fin a esa etapa de la guerra civil. Y entonces no quedó otro camino a esta oposición que se recompuso a seguir disminuyendo el poder adquisitivo de nuestro pueblo, la afectación de los salarios directa, para justificar entonces ahora otra nueva etapa, una guerra civil fría donde Guaidó está cumpliendo un papel. Frente a eso, ¿qué va a hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela para, con el pueblo, convencer a la gente que salga a votar? Sí, el Partido Socialista Unido de Venezuela se prepara, ha estado organizándose primero para seguir gobernando, ¿verdad? Y seguir garantizando la paz en la República desde todo lo que significa la acción de gobierno, la acción de protección a las víctimas de la guerra, el despliegue de nuestro gobierno en el territorio. Ya vamos como por la 27 semana de despliegue en el territorio para proteger a las víctimas de la guerra, el tema de la migración, el problema de lo que significa el poder adquisitivo de los trabajadores o del pueblo en general, la necesidad de bonificación al pueblo para incrementarle sus ingresos para que pueda paliar la situación. Es decir, hay un gobierno que está consciente de las dificultades por las que está atravesando el pueblo y como consciente está, hay un gobierno accionando en la calle, desplegado junto al pueblo. Eso por un lado. Y ese gobierno lo dirige el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Por el otro lado, entonces, está el partido en su fase de máxima organización y de optimizar las fuerzas organizativas del partido. Hoy nada más hemos tenido en La Guaira lo que fue una jornada de chequeo de la RAS, de Vargas, de La Guaira, de Miranda y de Caracas,
desplegados más de 10.000 compatriotas, jefes de comunidades, jefes de calle, equipos políticos, y jefas de VC, y tocados por el presidente Nicolás Maduro, un conjunto de despliegues en los estados, precisamente para ir corroborando esa fuerza y seguir orientando el casa por casa, el calle por calle, el caso por caso, y lo declaraba hoy el presidente Nicolás Maduro: no podemos dejar a nuestro pueblo solo. El pueblo tiene que sentir la acción de protección del gobierno y el partido tiene que ser un instrumento fundamental para acompañar esa acción de gobierno, así como los compañeros del Gran Polo Patriótico y todas las fuerzas del campo revolucionario. Eso es una parte en la que nosotros estamos avanzando porque sabemos que tenemos unas elecciones en puerta, falta fijar la fecha, ubicar todo el proceso, pero en todo caso, elecciones de la Asamblea Nacional hay en el 2020. ¿Cuándo son? Veremos cuándo son, están por fijarse la fecha. Claro, hay un discurso también que es importante destacar, o rescatar, mejor dicho, que es el discurso que maneja el presidente de la Asamblea Nacional, el reciente electo Luis Parra, que tiene que ver con la despolarización, según sus propias palabras. Pero además, ahora acaba de anunciar que van a acelerar todo lo que haya que acelerar para la elección de un nuevo CNE. Sí. Me explico, como una manera de avanzar en el tema de los acuerdos, Sí, a los que correcto. se ha llegado en la Claro. mesa. Por otro lado, hay otro escenario, y es el que denuncia nuestro canciller, y es el documento según el cual los Estados Unidos está haciendo lobby muy fuerte, Sí. para que esas elecciones parlamentarias se conviertan, primero, la injerencia Claro, evidente, abierta, claro, abierta, declarada, a través de un documento. No es tácita, es expresa. No, es expresa. Pero además está el tema de confundir a la comunidad internacional, digamos, sobre todo a sus satélites, a sus adláteres, para que se insista otra vez en el mismo mantra de cese de usurpación, gobierno de transición, Sí. de eso hablaba Pompeo, y elecciones libres, pero ya presidenciales, porque Sí. ellos no reconocen a Maduro. Ahora, en ese escenario y en la posibilidad de la elección de un nuevo CNE, habría que llegar a acuerdos mínimos para que tuviese validez. Tendrían que salir del desacato. Sí, eso es fundamental. Fíjate, nosotros estamos haciendo aquí un ejercicio, Claro. pero un ejercicio que se basa para que puedan surtir efecto precisamente en la salida del desacato. Ahorita mismo están ya transcurriendo los 10 días que establece, creo que es el 237, para que el presidente venga a la Asamblea Nacional A dar su discurso. a dar su mensaje anual de los principales aspectos, tal como lo dice. Estoy tratando de ubicar el artículo para que, dice aquí, dentro de los 10 días primeros siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta cada año personalmente en la Asamblea dará su mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente Eso anterior. es el 15. Estos días ya están en transcurso, ¿verdad? Y vuelve a presentarse nuevamente, si habrá El la dilema. disyuntiva, el dilema. Deberá venir el presidente, pues según el 237 aquí, a dar el mensaje anual, que no es un informe, que no se trata sino de un mensaje que contiene los principales aspectos económicos, políticos y sociales de la gestión del presidente en el año inmediatamente anterior. Es un mensaje informativo de intercambio con el Poder Legislativo. Entonces, deberá venir el presidente, es un tema a debatir. Si forma parte del escenario del diálogo, a lo mejor va a la Asamblea Nacional y también viene a la Asamblea Nacional Constituyente, es el otro escenario. El otro escenario, que venga la Constituyente nada más. Son 3 escenarios, ¿verdad?, que pueden darse y serían perfectamente válidos, aunque no hayan salido del desacato, porque estaríamos como en el campo de acción política en el marco del diálogo nacional que está en construcción y en desarrollo, precisamente como la contribución que el campo revolucionario hace para la restauración de la legitimidad y la legalidad en ese poder ejecutivo, en ese poder legislativo. ¿Estaríamos más allá entonces de lo jurídico? Pudiéramos estar más allá de lo jurídico. Sino
privilegiando el campo de lo político. Correctamente, y para ganar la paz, la estabilidad, ¿verdad? Y por supuesto en un espacio donde ya están anunciadas próximas elecciones, sin fecha, pero que están ya en la agenda electoral, perfectamente puede darse sin que eso implique cuestionamientos, desaprobaciones, porque es parte, tanto lo del CNE, que es parte, ninguno de los rectores están vencidos, su periodo por el cual fueron designados. Ese es un elemento que tenemos que tener para nosotros poder analizar el campo de lo jurídico y el campo de lo político, y entonces cómo se amalgaman unos esfuerzos con el propósito de que a través de la acción política nosotros podamos contribuir y que la revolución bolivariana no sea cuestionada por el hecho de que no haga la contribución que tiene que hacer. A mí en realidad lo único que me preocupa es que en este juego en que ellos nos han metido, porque es un juego de dualidad, se arriesgue de más lo jurídico, Sí. porque estarías incluso debilitando a la propia Constitución. Esa es mi preocupación. Claro, pero no podemos llegar al punto de que sus actos tengan validez y no salen del desacato. Por eso sí te es verdad digo, que es innegociable. ahí hay un margen de negociación Sí, correcto. muy Muy sutil. muy sutil, pero además Hay estás veces como en decía el mi abuela, limbo, están estás en como el- no en el en la filo, línea divisoria, en el pues. filo del machete. Exactamente. Estás Tal cual. caminando sobre un Así es. escenario muy peligroso porque se agota el lenguaje jurídico, Claro. se privilegia al político, pero tú vas debilitando el otro Yo campo. creo, como tú, que tiene que haber un equilibrio. Buscarse el equilibrio donde lo jurídico no se arriesgue, ¿verdad? Que las concesiones que puedan hacerse en el campo jurídico no arriesguen lo jurídico en cuanto a lo que son sus implicaciones, Las como para cláusulas petras constitucionales, por ejemplo. correctamente, ¿ves? Eso es innegociable. Así es. ¿ves? Ahora, pareciera desde afuera que la gente no entiende lo que está sucediendo, pero cuando hagamos el análisis, vuelvo a repetir, hay que hacer el análisis desde lo complejo. Si estamos en el medio de una guerra, además multifactorial, donde hay distintos vectores que analizar, ¿cómo vamos asimétrica? ¿Cómo vamos a abordar nosotros esa situación de dualidad? ¿Cómo vas tú a vencer esos escollos que esa propia guerra te impone a través de esta figura creada, esta impostura llamada Juan Guaidó, para avanzar en el otro campo, que es políticamente recuperar Claro. la gobernabilidad a través de unas elecciones que sería un acto del mismo rango que por la cual ellos ganaron en el 2015? Sí, yo creo, María Alejandra, que el elemento que te pone a gravitar en ese filo de la navaja es el interés nacional, ¿no? Donde todos los actores tienen que saber privilegiar el interés nacional. Y es lo que podríamos nosotros pedirle a esta oposición que está como naciendo, que está allí pues En rebeldía, en por lo menos, al rebeldía, menos. como ellos mismos lo llamaron, la rebelión de las regiones, ¿verdad? Pero uno sabe que es por Yo diría la rebelión de la botella granja, pero bueno. vacía, que es por la botella vacía, que es por el botín, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a contribuir nosotras desde aquí No. en eso, porque efectivamente, pero nosotros sí tenemos que ir pensando, fíjate, cuando uno piensa el CNE y hay un acuerdo de renovar el CNE, yo no sé qué implica esa renovación. Todos los rectores, algunos rectores, etcétera, etcétera. A ver, pues eso es un tema de la instrumentación en la mesa de acuerdos que se estableció cuando se llegó a ese acuerdo macro, pues, que es la renovación del CNE. Pues tú puedes renovar un CNE sin quitarlos a todos. No. O sea, no necesariamente es quitándolos a todos. Entonces, todo eso forma parte de ese juego, en esa atmósfera en que se mueven las fuerzas para que por el interés nacional podamos avanzar sin que expongamos lo jurídico
aunque puedas hacer alguna concesión de carácter jurídico, porque tú puedes hacer una concesión sin que implique a ultranza una exposición a rajatabla de lo jurídico, pues, Y porque no acabar- puedes llegar a eso. Y acabar con la A eso soberanía, no se puede llegar. acabar con la Exactamente, independencia o sea, y afectar las es- cláusulas o sea, son pétreas de la temas Constitución. innegociables. Claro, los principios. Soberanía, independencia, el interés nacional por encima del injerencismo y todas esas cosas son aspectos en el que sabemos que el campo revolucionario no va a transigir. Bueno, yo le tengo que agradecer, gracias Gladys, Gracias a ti. públicamente. Además, Gladys viene corriendo de un acto, no ha almorzado. Eso tiene mucho, dice mucho del compromiso revolucionario. Además, por informar de Gladys Requena. Mi respeto público, además, Gracias, siempre hermana. lo hemos manifestado. Y a ustedes me despido hasta la semana próxima, Dios mediante y la Virgen del Valle. Chao, nos vemos.